Listo. Bienvenidas y bienvenidos esta tarde a la última actividad de la Semana de Salud para Mexicanas y Mexicanos en Francia. Esta tarde nos acompañan Beatriz García, presidenta de la Asociación Canica Francia, y su presidente en México, el licenciado Javier Galván. Para mí es un gusto tenerlos esta tarde con nosotros. Permítanme presentarme para quienes no me conocen. Soy Rebeca Álvarez, responsable de asuntos comunitarios en la sección consular de la Embajada de México en Francia. Y me encanta estar el día de hoy aquí con ustedes. Antes de comenzar, les presento brevemente lo que es la asociación. La Asociación Canica es una asociación no gubernamental que nació en México en el año 2003 en apoyo a padres de niñas y niños con cáncer. Una labor que fue creciendo dentro de nuestro país y que logró cruzar el Atlántico hace unos años hasta llegar a Francia. Es así como de la mano de Beatriz, Enriqueta y otros miembros que estoy aquí viendo presentes en la reunión de hoy, que se pudo abrir la asociación Canica Francia. Y son las personas que están detrás de la asociación quienes se acercaron a la sección consular a proponer el tema que hoy nos trae a esta sesión, que es diagnóstico oportuno del cáncer infantil. Sin más palabras de mi parte, yo le cedo la palabra a Beatriz García, presidenta de la sección Canica en Francia, para que nos presente al presidente de la asociación en México. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Rebeca, y muchas gracias a la Sección Consular de México en Francia por este espacio en la Semana de la Salud. La Asociación de Canica Francia busca continuar con la labor de Canica México y su presidente imparte la charla de hoy. Javier Galván Villarreal es un reconocido líder social, empresario y comunicador mexicano cuya vida ha estado marcada por el amor, la empatía y un compromiso inquebrantable con la niñez. Desde los 18 años, cuando inició como voluntario apoyando a niños con cáncer, encontró su vocación, acompañar, servir y transformar vidas. Desde hace 22 años, junto con su esposa, con quien comparte no solo una historia de amor, sino también una misión de vida, fundó Canica ACE, Centro de Apoyo a Niños con Cáncer en Guadalajara, Jalisco. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y ha sabido integrar su formación con una visión profundamente humana. Es padre de 2 hijos, es un hombre amoroso, entregado y sensible, que sabe lo que vale la vida de un niño y sus sueños. Desde su fundación en 2003, como lo comentaste, Canica se ha convertido en un ministerio de amor, impactando a más de 4.278 niños y sus familias en México. Bajo su liderazgo, la organización ha crecido con 4 sedes nacionales, una en América del Norte y ahora una en Europa, consolidándose como una red de esperanza que traspasa fronteras y un referente internacional en la atención del cáncer infantil. Javier impulsó la creación de la Alianza por una Niñez sin Cáncer en México y ha representado al país ante la Organización Mundial de la Salud como portavoz de la sociedad civil. Y el día de hoy preside Childhood Cancer International en América Latina y fortalece alianzas que transforman vidas en todo el continente. Javier, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy contento de escuchar esta reseña. Gracias, Bea. Bueno, agradecer pues a la sección consular Rebeca, a todo su equipo por brindarnos este espacio para cumplir la misión que tiene Canica y muchas organizaciones en el mundo, que es que más niños se puedan salvar de esta enfermedad, ¿no? Sabemos también el impacto que Canica Francia, a través de todo el patronato que ha impulsado que Canica pueda extenderse su misión y carisma hasta Francia. Gracias por su apoyo, Bea, y a todo el equipo del comité de Canica Francia, a la Fundación MEXA, que también ha sido un aliado fundamental de Canica para poder cumplir esta labor de seguir llevando niños a que cumplan sus sueños a Disney París y tener unos días maravillosos, momentos Canica. Y por supuesto al Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el exterior, que también se suman a este esfuerzo. Vamos comenzando. Soy Javier Galván, como ya bien lo comentó Bea. Actualmente presido la red latinoamericana de la Childhood Cancer International, y hoy vamos a conversar sobre la importancia que tiene que ver con el diagnóstico oportuno, ¿no? Ningún niño en el mundo debiera morir
al amanecer de su vida. O sea, todo el mundo estamos preocupados porque el cáncer se ha convertido en un problema de salud seria, tanto que a nivel de la Organización Mundial de la Salud, en el 2018 se tomó esta iniciativa global donde queremos que más niños en el mundo se curen, pero hay muchas acciones que se tienen que hacer en torno a ello por las inequidades que hay en todos los países. No debería depender las condiciones políticas, económicas, donde un niño sea diagnosticado, ¿no? Hay una inequidad tremenda porque países que tienen todos los recursos y más desarrollados y más estructurados, un niño puede alcanzar una sobrevida del 90%. Y hay países muy desfavorecidos en nuestro planeta que no logran ni siquiera llegar al 20% de su sobrevida y que los retos son aún mayores. Entonces, una de las acciones para que un niño pueda salvarse es que se diagnostique a tiempo. Y ahora, junto con la OPS, con la OMS, con San Jude, hemos alineado unos factores más que no solo es el diagnóstico oportuno, sino que también el diagnóstico preciso y la derivación temprana, donde el niño pueda inmediatamente ser diagnosticado, recibir su tratamiento completo y oportuno. Pero vamos a hablar sobre estas generalidades del cáncer infantil, entender la siguiente, por favor, Rebeca. ¿Qué es el cáncer? Bueno, en diferencial el cáncer de adultos en niños son totalmente diferentes, ¿no? En adultos, pues se da más en músculos, en otro tipo de células, y en niños son aquellas células madres las que se van generando y construyendo apenas los tejidos y el cuerpo del ser humano. Son embrionarias, son células diferenciadas, entonces no son los mismos. Aunque hablemos de leucemias en adultos, las leucemias en niños son diferentes. Hay más de 100 variables de leucemias. Entenderlas es complicado, pero por eso es el diagnóstico oportuno. Pero son este tipo de células las que pierden científicamente hablando, una proteína que es la de la memoria, ¿sí? Y puede presentarse en cualquier parte del cuerpo del ser humano. Y toma el nombre del tipo de cáncer dependiendo dónde fue esta célula primaria, que se convierten en células eternas que dejan de cumplir su función y se quedan en la fase de multiplicación. Desde chiquitos nos enseñan a todos que las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos los días nosotros se reemplazan nuestras células de todos los tejidos, de cabello, de piel, siempre están reemplazándose, ¿no? Siempre hay células que mueren y otras que nacen. En la que sigue, por favor, el cáncer principalmente es un grupo de enfermedades, no es solo una enfermedad definida, pero sí es grave y amenaza la vida. Y más desafiante cuando lo vemos en los niños, ¿no? Yo creo que cuando una persona ya es adulta, ya vivió, y realmente hubo factores que se presentaron en su vida que propiciaron una presencia de cáncer, pero en niños, científicamente hablando, no existe absolutamente nada que tenga la evidencia que le ocasiona el cáncer en un pequeño. No hay culpas, no hay responsabilidades, o sea, son factores que pueden sí relacionarse o no, porque no hay evidencia, ¿no? Científica. Si hubiese ya un científico que tuviese certeza de por qué le da cáncer a un niño, ya hubiéramos entregado el premio Nobel a ese científico, ¿no? No lo hay. Y entonces, mientras no sepamos o conozcamos qué ocasiona que un niño tiene cáncer, lo que existe ahora son protocolos de tratamiento que ayudan a que el niño no muera, ¿no? Estos son tratamientos como la quimioterapia, la radiación, el trasplante de médula ósea, cirugías, en fin, hay ahora moléculas de última generación que se están administrando con éxito en los pacientes. Algunos, muy pocos, en un porcentaje de no más del 5% de los cánceres en la infancia, sí se relacionan a factores genéticos, ¿no? Y ambientales por los lugares donde haya pesticidas,
donde haya torres eléctricas, donde haya frecuencias de magnetismo fuertes, toxicidad en los alimentos cuando los pesticidas pues no son los adecuados. Pero eso tampoco nos da certeza de qué ocasionó el cáncer. Seguimos, por favor, Rebeca. Entonces, lo que esta plática está dirigida más bien a personas no médicos, papás, aquellos que tenemos hijos o niños menores de 18 años a nuestro cargo, para estar alertas. O sea, ¿qué sí podemos hacer desde la sociedad civil, desde todos los que ya seamos abuelos, tíos o maestros, y que tengamos a cargo la población infantil, pues es estar al pendiente, ¿no? Con esa mirada para verificar y darle el cuidado de control del niño sano. La que sigue, por favor. ¿Se cura el cáncer? Sí requiere de muchos factores para que este cáncer, para que sea curable, como les comento. Los avances en medicina, la evolución de los medicamentos, tratamientos mucho más focalizados y efectivos, pues nos dan una esperanza de mayor curación. Pero esto no está disponible en el mundo para todos. Y es ahí donde estamos trabajando en esta iniciativa global para que en el 2030 logremos una sobrevivencia promedio en el mundo del 60%. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos actualmente en México? Bueno, hace 20 años solamente existían 100 oncólogos pediatras para atender a toda la población en México. Ahora, gracias a la vocación de muchos pediatras que se han especializado tanto en oncología como hematología, contamos hoy día con 403 oncólogos certificados para atender a un promedio que todavía este es un supuesto. Consideramos que en México son más casos de niños con cáncer infantil. Esta es como una estadística sumatoria de todos los sistemas de salud que tenemos acá en México, tanto del IMSS, del ISSSTE, de Seguridad Social, de los OPDs que operan como hospitales escuela, pero apenas este año, hace un mes, se firmó a través de un decreto del gobierno de la República el primer registro nacional. Por fin van a obligar a todos los sistemas de salud que tienen niños con cáncer a concentrar una información para que esta estadística y estos datos nos puedan orientar y definir acciones para que más niños puedan curarse en México. Sin datos e información es imposible atender un problema social como este. Se estima que cada 4 horas en México muere un niño por esta enfermedad y después de los accidentes, el cáncer es la segunda causa de muerte. En México hay zonas también de inequidad. En algunos lugares como Jalisco, Monterrey, Ciudad de México, donde se concentra la mayor parte de recursos en salud y de solidaridad y de apoyo gobierno y de la profesionalización del equipo de salud, se logra el 70% de curación. Pero en otros lugares como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, eh, y otros lugares en el país, el, el porcentaje de sobrevida se reduce muchísimo. Continuamos. Estas son las estadísticas que tenemos referentes sobre lo que sucede en Francia, ¿sí? Se estima que son ahí 2.300 casos de nuevos diagnósticos en niños menores de 18 años, con un total de 253 oncólogos pediatras. En Francia, un niño muere al día por esta enfermedad y alcanza una sobrevida mayor del 80%. Por supuesto, con un diagnóstico oportuno, un tratamiento completo, un hospital referido. Tienen que ser muchos factores los que se alineen para que un niño le favorezca la oportunidad de su vida. La que sigue, por favor. Entonces, esta es la inequidad que existe en el mundo, ¿no? Podríamos tener aquí países como Ecuador, como Haití, como Venezuela, de la TAM, que es donde tenemos mayor referencia, donde a la izquierda podríamos tener un 20% de índice de sobrevida, seguidos por México y países, pues, como Argentina, que logró el 70%, Chile cuenta con un 80% similar al de Francia, pero
Por eso es el trabajo de la sociedad civil, la importancia de incidir en las políticas públicas, en favorecer que todas las leyes en dos países puedan mirar y cubrir las necesidades que los niños y sus familias enfrentan cuando llega el cáncer. Siguiente. Bueno, la importancia del diagnóstico oportuno, ahora complementamos con un diagnóstico preciso. Estábamos hablando de repente cuando se hacen las biopsias o las tomas de las sospechas, eh, el que define realmente el nombre y apellido del tipo de cáncer, pues es el patólogo, ¿no? Y que quien lleva la presión de recibir las muestras en el laboratorio, es complejo diferenciar las células, ¿no? Y ponerles nombre para que el médico tratante, que en este caso el oncólogo, el hematólogo, pueda definir qué protocolo va a seguir con este niño, ¿no? Los protocolos son como la huella digital. Depende del tipo de cáncer, depende del sexo del niño, si es niña, depende de la edad, depende de la nutrición que haya tenido el pequeño. Son muchos factores los que se toman en cuenta para el protocolo que va a recibir un pequeño. Em, no diferencia cáncer estatus social. Ningún niño que ha enfrentado a una familia este cáncer jamás se imaginó ser parte de esta estadística, ¿no? No es que estamos sospechando o queremos que todos los niños por este tipo de conferencias les dé cáncer, no, sino que estemos preparados para que los niños que amamos, que están sanos actualmente, permanezcan y puedan tener, si llegase a presentar algún signo o síntoma que vamos a conocer en un momento, la oportunidad de ser referenciados y que podamos descartar a tiempo o confirmar oportunamente. Los que revisan la responsabilidad primaria son los médicos de primer contacto. Aquí la recomendación es el seguimiento del niño sano, ¿no? O sea, comúnmente en una comunidad latina llevamos al niño al pediatra ya que no se recuperó cuando le dimos el tecito o las plantitas de la abuela, cuando ya no le dimos el desenfriol o le dimos el tramadol y no se mejoró, es, ya pasaron semanas y es cuando llevamos al niño al doctor, ¿no? Aquí la conciencia es que el niño por lo menos debe de ir 2 veces a un control de niño sano con un médico especialista, con un pediatra. Ellos son a los que una otra línea estratégica que tenemos es capacitar a todos los médicos de primer contacto para que por lo menos tengan el conocimiento de sospechar, no de diagnosticar, no les toca a ellos diagnosticar, pero sí sospechar. Si este niño ya presentó ciertos signos y síntomas y con un tratamiento otorgado no mejoró, es el momento de canalizarlo para eliminar la sospecha de presencia de algún tipo de cáncer. En este caso se adelanta bastante y puede que no sea el cáncer, pero ya se confirmó que no lo es. Entonces ya puede seguir haciendo por eliminación otros diagnósticos, pero ese niño ya tuvo una oportunidad de sospecha y poder llegar a tiempo. ¿Cuál es el impacto de que un niño llegue a tiempo con su diagnóstico? Primero, va a salvar su vida. Solamente hay un 3% de cánceres, ¿sí? Como el neuroblastoma, que son paliativos y que son mortales desde su diagnóstico. Pero la mayoría, si llega oportunamente el diagnóstico, el niño se va a salvar. Después, otro impacto positivo es que va a ser un mejor resultado del tratamiento. El niño va a recibir menos dosis de quimioterapia. Sabemos que la quimioterapia es un grupo de fármacos que son mezclas, no es solo un medicamento, que se administran para matar células cancerígenas, ese es su fin. Ahora cada vez va más focalizada y más especialista la quimioterapia, pero si se diagnostica a tiempo, va a tener el niño menos toxicidad y va a dañar menos sus órganos, porque las secuelas de un niño después de sobrevivir a un cáncer es desafiante, ¿no? Presentan secuelas cardíacas, presentan secuelas en los riñones, presentan secuelas en sus articulaciones, y esas son las que se sienten y las visibles. Hay unas que son cognitivas, de la memoria, la fatiga. Entonces, si el niño recibe menos dosis de quimioterapia, va a dañar menos su cuerpo para una calidad de vida
en el futuro. Por supuesto, esto se reduce en gastos. Si hablamos de menos dosis de quimioterapia, radiaciones o cirugías, los costos tanto del gobierno como de la familia, es el gasto de bolsillo, porque recordemos que los niños pues no se cuidan solos, los niños dependen de papá y de mamá o de algún cuidador principal que es el que tiene que llevar al niño al hospital, tiene que pagar Uber, tiene que pagar traslados, tiene que pagar alimentación especializada, tiene que buscar un lugar cercano para, si no vive próximo a un hospital, si tiene que trasladarse distancias, buscar hospedaje, una seguridad económica para sostenerse. Entonces, todo esto, inclusive si un niño se diagnostica a tiempo, puede que lleve su tratamiento ambulatorio y el niño pueda nunca conocer que estar en una cama de hospital. Imagínense. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son estos signos y síntomas que hemos conocido y que los papás, primeramente cuando trabajamos en este cartel de signos y síntomas, consultamos a más de 300 familias de acá de Jalisco, donde les preguntamos qué observaron en sus hijos antes del diagnóstico? Y entonces esto se llevó a cabo desde la mirada de los padres, pero con la vigilancia de los especialistas, de los oncólogos pediatras, para dar a conocer este grupo de más frecuentes, ¿no? Si hay más de 300 tipos de cáncer en la infancia, sí tenemos estadísticas de los más frecuentes en todo el mundo. Entonces, se hizo un cartel con estas imágenes que nos van a facilitar a darle a conocer a la comunidad cuáles son estos signos y síntomas. Si el niño presenta tres o más signos y síntomas al mismo tiempo y ya recibió un tratamiento de una sospecha de diagnóstico y no mejoró, es el momento de actuar los papás para que vayan con un especialista. Entonces, un síntoma es todo aquello que el niño refiere que siente, ¿no? Es algo subjetivo, algo que el niño no se puede ver, pero el niño lo manifiesta. Y muchas veces los papás creemos que los niños están mintiendo, ¿no? Que están jugando, entonces es medio complejo. Si nosotros como adultos se nos complica con el acervo de palabras que tenemos explicar cuando sentimos un dolor, ¿no? Imagínense a un niño que apenas está logrando entablar su cerebro con las palabras para expresar lo que siente. Entonces es más difícil. Y el signo es aquello que sí es visible, sí lo vemos. Entonces, en este momento vamos a continuar a ver cuáles son estos signos y síntomas más frecuentes. En el mundo, las leucemias son las más comunes. Los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, sarcomas en ese grado, como está presentado en esta gráfica, son los más frecuentes. En otros, pues ya sabemos que ahí hay un montonal de cánceres que son de un porcentaje menor, pero si nos focalizamos en los más frecuentes, vamos a lograr elevar el porcentaje de niños curados. ¿Seguimos? Similar es la estadística en Francia, con la misma jerarquía, leucemias y tumores del sistema nervioso central y linfomas. ¿Seguimos? Bueno, entonces vamos por conocer cada uno de estos. No, no es una clase médica, ¿sí? Es una compartir, entender qué es un tipo de cáncer, ¿sí? Es, las leucemias, que son las más frecuentes, pues es el cáncer en la sangre que se presenta, pues cuando los glóbulos blancos, que son los responsables de llevar el oxígeno a todo el torrente sanguíneo, empiezan a realmente perder esa proteína de la memoria y a multiplicarse y por lo tanto afectan pues todos los demás elementos sanguíneos, ¿no? Como las plaquetas, los glóbulos rojos, etc. Entonces, la que sigue, ¿cuáles son los signos y síntomas que se presentan ante las leucemias? Primeramente es fiebre, ¿sí? Fiebre en los pequeños, dolor de articulaciones, los niños manifiestan dolor, eh, algunos de los ganglios, ya sea del cuello, de axilas, de la ingle, pueden inflamarse. El niño se siente débil. Entonces, cuando un niño ya deja de jugar
como regularmente lo venía haciendo, hacer sus travesuras o estar sentado solamente y mostrando esa debilidad, eh, es alerta. La anemia también está presente, pero no hay un mito ahí que las leucemias se presentan después de las anemias y esto es totalmente falso, ¿no? No siempre se presenta la anemia antes de la leucemia, ¿no? Y la anemia no, también hay otros tipos de anemias aplásticas, por ejemplo, que son mucho más agresivas que las leucemias y más mortales, ¿no? Pero no tiene, no es una fórmula que deba ser así. Y otro punto son las petequias, que son hemorragias internas entre la piel, que se pueden ver como puntitos rojos en el cuerpo del pequeño, ¿no? Y los moretones, que no los veo aquí, pero también de repente en partes del estómago, de espalda, de piernas, brazos, pueden aparecer estos moretones. Y sin haberse golpeado, ¿no? El niño le pregunta, ¿dónde te golpeas? No, pues solo apareció, ¿no? Entonces, sí, cuando se está bañando al niño hay que estar al pendiente de de estas alarmas. La que sigue, por favor. El retinoblastoma, sí es considerado un tumor hereditario, ¿sí? Probablemente de papás videntes puedes tener hijos que puedan presentar el resplandor en la pupila. El retinoblastoma se desarrolla en niños pequeños, ¿sí? Antes de los 2 años, por eso los recién nacidos deben de tener la visita con el oftalmólogo pediatra durante los primeros 2 años para revisar su retina y su buen desarrollo. eh, y comúnmente se dan cuenta, porque visiblemente no, pero cuando le toman fotos a los niños, aparecen en las fotos con los ojos rojos, ¿no? Con un ojo rojo y el otro no. Entonces ahí es cuando empieza este signo a revelarse que hay algo que atender, ¿no? Y el retinoblastoma, pues es un tumor muy agresivo, si no se atiende a tiempo, inclusive el ojo se pierde, ¿sí? Y si no recibe su tratamiento, cirugía y quimioterapia o radioterapia, el tumor se va al cerebro. Entonces, es importante que estén todos al pendiente de los ojos de los pequeños. Siguiente. Los linfomas, precisamente es en el de nuestro sistema linfático, también ahí comúnmente es una bola que crece más frecuentes en el cuello, de repente el niño empieza a aparecer como eh, las bolitas en el cuello y muchos pueden pensar que son paperas, ¿no? Que se le conoce en México. Dicen, ah, tiene paperas y es tratamiento. No, pero toda bolita que presente un niño es anormal. Un niño no debe tener bolas, ¿no? Y este tipo de bolitas no duele. El niño jamás va a manifestar un dolor en estas inflamaciones. Entonces, este tipo de cáncer refieren mucha sudoración nocturna, o sea, solamente el niño tiene fiebre por las noches, ¿sí? Y la masa abdominal, el estómago incrementa, tiene mucha comezón en su cuerpo, empieza a tener la pérdida de peso, sigue la fatiga, el cansancio manifestado y ya no quiere comer, ¿no? Entonces, estos síntomas son muy importantes estar al pendiente porque de repente esta bola en cuestión de 2 días o 3 días se le puede hacer del tamaño de su cabeza, ¿no? Y es muy complejo, estas son cirugías inmediatas. Seguimos. El neuroblastoma, pues se da en las glándulas suprarrenales, que son las que están arriba de los riñones, ¿sí? Y ahí inmediatamente, pues, hay volumen otra vez en cuello, en el tórax, hay dolor de huesos, hay parálisis de repente facial o en alguna parte del cuerpo y el niño empieza a estar muy pálido, muy pálido. Ese es el tipo de cáncer de neuroblastoma. Siguiente. El tumor de Wilms es el tumor de los riñones renales, el tumor renal, y los niños en estreñimiento, ¿no? Falta de posibilidad de hacer del baño. Ya en la orina, el niño pues orina sangre, ¿no? Ahí sí es inmediatamente se nota esto, es alarmante. Y
el abdomen crece y también cuando un niño en su desarrollo, el testículo, uno de los testículos no descendió, también es muy probable que presente este tipo de síntomas. Está muy alerta. Y son cánceres que se dan a menores de 4 años. Siguiente, el osteosarcoma, este es en los huesos, ¿no? Y pueden ser piernas, brazos, inclusive costillas. ¿Qué pasa con el osteosarcoma? Tampoco duele, tampoco los niños manifiestan ninguna molestia antes. Se empieza a hacer líquido de estas células cancerígenas internas del hueso, se empieza a hacer como chapopote. Entonces empiezan a debilitar el hueso. Entonces, comúnmente, cuando el niño está haciendo un deporte, jugando, andando en bicicleta, jugando fútbol, se fractura. Y lo primero que hacemos es pues, llevarlo con el traumatólogo y ya le ponen un yeso y pasa el proceso y después no mejora, ¿sí? Pero en este tiempo pues, las piernas se hacen muy enormes, o sea, bolas grandes. Aquí todo traumatólogo, cuando pase una situación de estas, tiene la responsabilidad de hacerles unas tomografías para, antes de poner un tratamiento de rehabilitación o de yeso, se descarte que ese hueso está dañado por un tipo de cáncer. Porque eso, si el yeso o su rehabilitación dura 30, 60 días, el cáncer avanza tremendo y ya es imposible salvar la extremidad. Entonces, no manifiestan los chicos dolor, se fractura conforme a una actividad física. Em, este tipo de cáncer ya antes era a los 10 años, pero tenemos casos de niños de 7 años, de 6 años, que ya están presentando osteosarcoma. Y son pues realmente cuando un niño tenga un trauma, una lesión, pues es pedirle al médico trauma que le haga una tomografía para descartar. Es mejor hacerlo antes de que tenga un proceso de rehabilitación a que sea después y ya sea muy tarde y no se pueda recuperar. ¿Seguimos? El radiomiosarcoma se da en los músculos lisos y estriados en cualquier parte del cuerpo, puede ser en la cara, puede ser eh, en el aparato genitourinario, puede ser en los brazos. O sea, este agarra también a veces hueso y es toda bolita, todo crecimiento, toda bolita que un niño presente es alarmante, ¿no? Hay orina a la sangre y también los ojos se saltan. También es importante revisar en este diagnóstico esa presencia. Siguiente. Este es un tumor pues, cerebral complicado, ¿no? Tampoco duele, tampoco manifiesta dolor previo al pequeño. Y es un niño que muchas veces les decían niños torpes, ¿no? Porque se tropezaba mucho, porque se caía, porque se mareaba, porque vomitaba. Realmente al caminar en la marcha es de mucho desequilibrio tremendo. En la parte vestibular no puede controlar el niño sus movimientos. Muchas veces es la dificultad del habla, inclusive la tartamudez, el falta de, son generados por el cerebro, porque está afectando estas células, estas tumoraciones en el cerebro. El niño está irritable, ¿no? El niño no sabe por qué, pero no soporta, está molesto y obviamente por todos esos dolores de cabeza persistentes, son muy intensos. Y el niño sí vomita por estos mareos y por estos dolores de cabeza. Entonces, esto es inmediatamente también una revisión. Si están presentes tres de estos, inmediatamente es pedir los estudios. Siguiente. ¿Cuáles son los estudios que se tienen que hacer en los pequeños siempre, ¿no? En el control del niño sano. Es sencillo, es una tomografía, puede ser una simple radiografía también, análisis de sangre, la biometría hemática. Estos son estudios semestrales que debemos de hacer a todos nuestros hijos, una biometría hemática. Y también cuando ya haya alguna sospecha de una bolita, los ultrasonidos, ¿no? Son los tres eh, elementos de estudios previos que pueden ayudarle al médico a sospechar que hay presencia de algún tipo de cáncer.
Entonces, estos gráficos pues son muy familiares para que entendamos la sudoración abundante, el sangrado de la nariz, por ejemplo, para el tema de las leucemias, la fiebre sin causa aparente, que son los linfomas, la pérdida de peso, siguiente, el crecimiento de cualquier masa, eso es inmediato. Las bolitas también en el cuello, en las axilas, en la ingle, los moretones, estos puntitos rojos, de repente el estrabismo, ¿no? De repente el niño hace viscos, o sea, en una fotografía se ve esa luz blanca, en la luz roja en blanca sin fotografía y blanca y roja cuando se toma las fotos de los pequeños. Seguimos. El dolor de cabeza, secreción en los oídos, el dolor persistente y, y las caídas y los tropezones, la falta de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, debe de presentar 3 o más signos de estos al mismo tiempo, ¿sí? Si el niño los presenta, inmediatamente es acudir con un pediatra, un médico de primer contacto, para que diagnostique un tipo de enfermedad y de tratamiento. Pero si en una semana el niño no mejora con ese diagnóstico del primer médico, ya no hay que esperar. Y hay que solicitarle a ese médico de primer contacto descartar la presencia de un tipo de cáncer. Nos asusta a todos porque nadie quisiera confirmarlo, ¿no? Pero es mejor que se le hagan los estudios pertinentes para descartar la presencia de un tipo de cáncer, ¿sí? Que diagnosticarlo tardíamente, ¿no? Estos son por días y horas muy valioso un diagnóstico. Siguiente. Bueno, ¿qué hacemos como canica? Bueno, principalmente queremos disminuir. Hay historias que nos manifiestan que tardó hasta 1500 días en ser diagnosticado un niño, ¿no? Queremos reducir esa brecha. Entre más oportuno llegue el diagnóstico, va a ser un diagnóstico preciso y el niño va a tener las posibilidades de acceder a un tratamiento. Hay lugares, inclusive desarrollados, por falta de esta información, que los niños llegan a las unidades de urgencias y lamentablemente fallecen, y fallecen de un tipo de cáncer. O sea, que jamás tuvieron la oportunidad de ser diagnosticados y tratados. En países como Honduras, como Ecuador, eh, hay niños en su población que no están siendo diagnosticados y están muriendo. O sea, por ejemplo, se espera que en Ecuador el diagnóstico sean más o menos 1000 niños al año y están diagnosticando 500. O sea, más de la mitad de niños por falta de esta información y de los papás saber qué hacer ante una presencia de estas señales de alarma y al médico de primer contacto, qué hacer. A veces no tienen acceso muchas familias a este médico. Entonces, hay muchos niños que están partiendo, muriendo sin ser diagnosticados. Entonces, Canica ha propuesto esta unidad de consulta, que puede ser telemedicina, puede ser que cuando alguna persona sospeche, ¿no? Y que el médico diga, puede ser un tipo de cáncer, que inmediatamente se contacten con nosotros para poder revisar la situación del pequeño y si es una sospecha, se pueda derivar oportunamente a un diagnóstico e inmediatamente del diagnóstico a la unidad cercana más especializada con el hospital que cuente con todo el recurso material, de infraestructura y de personal médico para la atención del tipo de cáncer cual se es sospechado. Entonces, este mensaje pues solamente es estar al pendiente de los pequeños, a expresar y compartir con toda la comunidad la revisión del control del niño sano, ¿sí? Y que cuando haya estas sospechas o presencia de estos signos, no se vacile, se confíe en los pequeños, ¿no? Lo que están diciendo, lo que están manifestando y poder actuar oportunamente.
a nosotros como sociedad civil, papás, no nos toca diagnosticar tampoco, ni estar alarmantes, ¿no? Es saber qué hacer ante la presencia de estos síntomas. Y nos comparten aquí de la sección consular y de VEA algunas opciones en Francia que principalmente puedan ser favorables si alguien de ustedes tiene contacto con algún pequeño que pueda presentar estas señales, hablar con los papás o los papás puedan manifestar, oye, veo en mi hijo que pasó esto, ¿qué hago? Entonces, esta inquietud de la presencia de estos signos y síntomas, la consulta con el pediatra, si no tiene una recuperación en un primer tratamiento, es solicitar la consulta con un especialista en oncología para descartar que revise los estudios básicos, que solamente va a hacer biometría hemática, ultrasonido, unas simples radiografías. Con eso un médico especialista puede mirar una sospecha de presencia de cáncer. Después ya el médico oncólogo, hematólogo que reciba al paciente con el patólogo van a poderle poner nombre y apellido a ese diagnóstico y con eso inmediatamente van a recibir un tratamiento completo y oportuno y va a permitir que un niño pueda curarse. ¿Sí? Si esto en la inequidad no pasa, seguiremos perdiendo vidas de niños. Siguiente. Entonces, aquí hay un directorio de instituciones que atienden el cáncer infantil en Francia, a cual eh, estoy seguro se puede acercar cuando se presente alguna señal de alarma. Hay una red de organizaciones, la siguiente es que otorga soportes, ¿no? Al cáncer infantil, inclusive por los programas como las casas de acogida, estas casas de albergue o de hospedaje, el apoyo en transportes, ¿no? Y de repente, pues, también tener eh, la ternura, el acompañamiento a las familias cuando están con esta angustia. No hay momentos más dolorosos que la angustia de los padres enfrentar un desafío como este. Esta es la Unión Nacional de Padres de Cáncer y Leucemias de Francia, que es una red de organizaciones. Ahora pues ya nuestro programa de Canica, institución allá, que también pues va a jugar un rol fundamental en esto. Y la que sigue, por favor, Rebeca. Y bueno, esos son nuestros contactos. Y el mensaje final, pues, de esta es charla. Hoy también vamos a abrir las preguntas y respuestas. Es solamente decirles que es importante, que un niño merece ser tratado. Un niño merece ser diagnosticado a tiempo. Necesitamos que menos padres entreguen a su hijo a Dios por una enfermedad y que la labor que nosotros podamos ser como voceros de esta información a las comunidades de nuestras infancias a las que atendemos o acompañamos, pues pueda ser valiosa y que se sepa actuar, ¿no? Entre más rápido llegue un niño a su diagnóstico y a su tratamiento, esas son vidas que son muy exitosas, son seres humanos que sí lo vemos con nuestros sobrevivientes, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de todo esto sucedió y ahora están vivos, pero son seres extraordinarios que están viendo cómo transformar al mundo. Entonces, salvar un niño con cáncer es fundamental porque ese ser transforma lo que viene en el futuro. Por mi parte sería todo. Gracias, Rebeca, y a la orden para las preguntas. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, creo que es el mejor momento, ya sea para una pregunta dirigida a Javier o hacia Beatriz. Adelante, pueden abrir su micrófono. No realmente, pero siempre mucho gusto de escuchar todo lo que está haciendo Canica y creo que es muy útil tener este tipo de presentaciones, más y más visibilidad de qué tipos de cáncer hay y así.
Muchas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Yo tengo una pregunta, Javier, aprovechando que estás. En los casos de pacientes infantiles en remisión, ¿qué tan probable es que el cáncer vuelva a afectarles en una etapa temprana ya de su vida adulta, en sus 20? ¿Sí es bastante probable o no? Sí, el seguimiento de un paciente cuando recibe su última quimioterapia, es decir, el protocolo funcionó, ya no hay blastos, ya no hay células cancerígenas. Antes se daba un periodo de 5 años, pero nos dimos cuenta que después de esos 5 años se bajaba la guardia y los chicos presentaban recaídas 6, 7, 8 años después. Y como se suponía que ya estaban curados, ya se bajaba la guardia, entonces ya no tenían los controles y cuando venían las recaídas eran recaídas mortales. Entonces hoy se amplió a los 8 años de seguimiento. Hay chequeos, primero son cada mes durante el primer año, luego cada 3 meses, luego cada 6 meses y después cada año. Cada año un joven sobreviviente debe de estar en sus chequeos. Ahora ya se amplió a 8 y si hay altas probabilidades en este proceso de seguimiento que vaya una recaída. ¿Sí? Y la recaída no quiere decir que puede ser otro tumor, ¿no? Sino que a través de las metástasis ese mismo tumor se presentó o tuvo su trayectoria dentro del cuerpo del paciente. Entonces, sí es posible, por eso la importancia del seguimiento. ¿Sí? Sí, y también imagino de que los padres, de la mano de los niños, sigan este seguimiento, ¿no? Porque a lo mejor ya al ser un poco más adultos ellos se sientan independientes y descuidan este seguimiento que con sus padres sí tenían. Y eso me lleva a otra pregunta, pero va de la mano de la parte de educación. Al menos en México me imagino que muchas veces la misma enfermedad y el tratamiento les puede causar algún efecto en su socialización con sus pares, ¿no? Eh, Esto también les puede llegar a costar a la hora de que ya entran en la etapa de remisión a su reintegración a la escuela, o en los casos que tú has visto, ¿cómo sucede? Sí, la sobrevida. Yo siempre digo que para un sobreviviente de cáncer infantil, digo que es nuestra expertise, no puedo hablar de cáncer de adultos porque no, ahí les mentiría un montón, pero sí, cáncer infantil, que es más difícil para un chico quedarse vivo que morir. Y estoy hablándote de tumores como sistemas de nervio central, los tumores cerebrales, o sea, donde de verdad el niño tiene que volver a enseñarse a caminar, tiene que volver a hablar, tiene que movilizarse sin sus extremidades, con todas las fatigas, con todo lo que implica. Las secuelas que deja el cáncer, tanto por la enfermedad como por el tratamiento que llevó, son altas. Y como antes no había información de qué pasaba con los sobrevivientes, porque o sea, tocaban campanas, pasaban sus semanas de seguimiento y ya, váyanse a la vida. Pero no había una opción de cómo era esa vida después del cáncer de los chicos. O sea, no había esa información. Hoy que ya tenemos datos específicos, que ya hay más sobrevivientes y que ya podemos juntarlos y que podemos hacer encuestas, entrevistas, cómo es su calidad de vida, ya se hacen sus exámenes y vemos todas las secuelas. Y la parte cognitiva es una secuela severa, ¿sí? Y la parte de socialización. Son tremendas las dos. Sí, son desafíos que deben de ser acompañados por un equipo profesional, tanto de rehabilitación como de psico-oncología especializada. O sea, no se reconocía esto, Rebeca, antes. Hoy ya se reconoce y hoy se está poniendo en los foros por primera vez, en los foros, inclusive los oncólogos, pediatras, tratantes, apenas algunos están visualizando la importancia de una rehabilitación oncológica pediátrica, que no se daba. Hoy ya se está hablando, ¿no? De la parte de la psico-oncología, ¿no? Se está hablando ahora porque eh, atender el cáncer infantil en las familias no puede ser solo un psicólogo clínico que puede ayudar, pero requiere de una alta especialidad, ¿sí? Porque los desafíos son mayores. Y a hoy ya se le está abriendo un espacio a esta alta especialidad de la psicología para ese acompañamiento. Ujú. Muchas
Muchas gracias, Javier. Estoy viendo que Raúl levantó la mano para una pregunta y había alguien más que creo que está como MA, que también creo que quería preguntar. Entonces, adelante, Raúl. Buenas noches a todos, buenos días para allá, Javi. Primero que nada, Hola, muchísimas hola. gracias por la plática. Siempre es un placer escuchar tanto lo que hace Canica como el testimonio personal que tienes. En esta ocasión me gustaría saber un poco más sobre el tema de las redes, tanto a nivel nacional como internacional. Por ahí mencionabas lo de Childhood Cancer International. Pero bueno, a nivel tanto nacional en México como internacional, ¿cuál es el alcance y qué tanto pueden apoyar este tipo de redes? Ok, mira, para la atención del cáncer infantil estamos todos, ¿no? La familia del niño, todo el equipo de salud, enfermeras, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, camilleros, todo el sistema de soporte de salud, los ministerios de salud de todos los países, o sea, aquí entra el gobierno, o sea, sin gobierno, la parte empresarial, también la corporativa, quienes también facilitan, y el papel del rol de las organizaciones de la sociedad civil como la nuestra. ¿Qué es la sociedad civil? Bueno, ¿por qué estamos actuando? Porque vemos un problema de salud que para los gobiernos es muy difícil atender, o porque no pueden, porque no tienen la capacidad, o hay gobiernos que no quieren, que nuestro cáncer, por ejemplo, pediatría, es minoría, ¿no? Inclusive, estamos hablando que por cada 10 adultos con cáncer hay un niño, ¿no? Y en la parte corporativa, empresarial, también no es lucrativo, no hay rentabilidad. Entonces, una empresa no va a entrar a invertir porque no hay rentabilidad. Hablando, por ejemplo, como fármacos especializados en cáncer infantil, las sales que deben de ser, por ejemplo, no hay morfinas pediátricas, ¿no? Entonces, porque no hay quien las fabrique, porque sí se necesitan y hay forma, pero el invertir en una plataforma estructural de fabricación y producción de este tipo de sales y fármacos, pues no es rentable, porque son países, o sea, cada país tiene su propia legislación de compra. Por ejemplo, en México tenemos COFEPRIS, ¿no? Que para ingresar un medicamento tiene que pasar por un montón de inspecciones y vigilancias y garantizar la calidad del medicamento que se va a aplicar porque es para la vida de un niño. Igual sucede en cada país de Latinoamérica. Entonces, la importancia de trabajar en red y alianzas es lo mejor. Ahí existe, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que se divide por capítulos, también por continentes. Son todos los oncólogos pediatras del planeta que están aliados y que están a la vanguardia, ¿no? Está San Jude, por ejemplo, que se emiten los protocolos, es un centro de investigación referente global y que está adiestrando a todos los médicos oncólogos pediatras del mundo en darles acceso a protocolos ya validados con resultados y que prometen mayor sobrevida a los pacientes. La sociedad civil también está organizada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en México creamos una alianza. Lógico, para crear una red se requiere que todos tengamos una madurez emocional tremenda, porque hay muchos egos. Todo el mundo quiere salir en la foto, todo el mundo quiere ser el protagonista, todo el mundo quiere decir yo. Pero primero es bajar esas barreras por un bien mayor y reconocer que juntos podemos hacer cosas que solos no podemos. Entonces, en México, la Alianza Mexicana, que la impulsamos y que funciona y que vamos con las organizaciones de niños con cáncer más relevantes en el país, están participando. La Childhood Cancer International, que tiene ya más de 32 años, que nació en Europa y que se afilió inmediatamente a muchas organizaciones en el mundo. Siempre estamos a la vanguardia. O sea, no podemos no ser muy profesionales, debemos ser de alto nivel de profesionalismo porque lo que atendemos son vidas y vidas de niños. Y más nos vale que los que estamos en este sector y en este rubro, jamás nos dejemos de preparar, siempre estemos dispuestos al aprendizaje y trabajar en equipo en estas alianzas. Y son globales eso es lo valioso porque siempre se comparten cosas exitosas y también compartimos los fracasos, porque no siempre se hace un éxito, ¿no? Nos duele, por ejemplo, perder los niños con cáncer, nos duele, porque convivimos, los conocemos, conocemos sus historias, conocemos sus sueños, sus familias, y el trabajo de nosotros como sociedad civil no va a terminar hasta que ningún niño muera de esta enfermedad. O sea, tenemos un desafío por delante. Si hoy se
conociera qué cura el cáncer en la infancia, tardaría más de 50 años en estar disponible en México, por ejemplo. O sea, yo me voy a morir y esto todavía va a seguir. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues sembrar estos pasos para que en un futuro, pues pueda esta enfermedad ser solamente una mala pesadilla en la humanidad. Muchísimas gracias, Javier. Sí, Javier. Gracias, Javier. Yo tengo una última pregunta, al menos mía. Es algo personal, familiar. Tengo un gemelo nacido a 6 meses y medio, ahora tiene 4 años y desde que estaba chiquito, a sus 2 años aproximadamente, le apareció un ganglio en la garganta que tiene mucho tiempo que se mantiene grande. Su neonatólogo y su pediatra nos dicen que es normal y mandan a hacer ecografías. ¿Hay otro examen posible para descartar un eventual cáncer? Sí, yo te recomiendo solicitarle a tu pediatra una tomografía por emisión de positrones, que son el PET. Lógico, es ¿Cómo se llama? tomografía por emisión de positrones, es de medicina nuclear, no afecta, no daña, sí se le mete una sustancia contrastante al niño, pero esta es tridimensional. Entonces, lo que no puedes ver en una radiografía, en una tomografía ahí arroja y eso le permite al diagnóstico. Muchas veces los médicos no saben interpretar eh, este tipo de estudios porque son de alta especialidad, medicina nuclear. Es importante, entonces, si buscar a un oncólogo pediatra, pagar una consulta en privado, pedirle que esta sospecha se pueda hacer esta tomografía PET y con ahí es la de mayor alta eh, validez y de diagnóstico, la mejor herramienta de diagnóstico. Digo, y Gracias. ya, o sea, ahí quedaría, o sea, ojalá y ahí quede, que sea sospecha solamente y que sea otro tipo de diagnóstico. Sí, hay muchas bolitas que salen que no son, ya si le duele, si te manifiesta dolor, no es cáncer. ¿Mm? Ah, ya, ok, ok. Ujú. Si ¿Por qué? manifiesta dolor en esas bolitas, los linfomas y este tipo de padecimientos no son dolorosos, no duelen. Ok, ok. Ujú. ¿Y la revisión de este estudio lo tendría que hacer un médico oncólogo o un O, médico o hematólogo, hematólogo? Ok, oncólogo, pediatra pueden interpretar el PET. Pero sí hay que pedirles a ellos la autorización y que, eh, o sea, si no te lo quisieran emitir, es pregúntale su argumento. ¿No? ok. ¿Por qué no sospecha? Entonces, si ya te menciona sus argumentos, entonces hay que confiar en el médico, ¿no? Que Pero podría ser el sí, dolor, ¿no? ajá, o puede ser otro diagnóstico. Gracias, Javier. Y Ujú. tenemos a Beatriz que va a intervenir ahorita. Ay, disculpen, yo tengo una pregunta. ¿La puedo hacer ahorita o después? Adelante, Valeria. Adelante. Hola, buenas noches. Me gustó mucho. Mm. Se fue el audio. Estuvo muy Ah, interesante. Sí tengo una pregunta. Yo no sé si usted sepa cómo. Valeria, tu audio se va. sí, No te se va, escuchamos. no lo escucho. ¿Me escuchan aquí? Ahí sí. Ah, el sistema de salud aquí en Francia es completamente diferente al de México. Por ejemplo, yo sé que si en México pasara algo, pues voy a buscar a mi pediatra, a mi doctor, y aunque pague la consulta, me siento en seguridad. Aquí no. Aquí cuando hago una pregunta acerca de mi bebé, todo es normal. Yo no sé por qué, pero todo es normal. Entonces, eso es lo que a mí me causa hasta miedo, porque si hay algo, usted dice que tiene que ser con tiempo para hacer un pronóstico. Entonces, bueno, esta también es una pregunta personal. Mi hijo tiene 3 años, casi va a cumplir 4, y en ocasiones se despierta en las noches diciendo que le duele mucho la rodilla, que le duele, que no puede caminar, que le duele. Entonces yo le toco, pero realmente no siento ninguna inflamación. Yo la primera vez dije, bueno, pues a lo mejor se cayó, pero han sido como 3 o 4 veces en 3 meses. La última vez se despertó llorando
llorando y decía que quería que le pusiera una bolsita fría en su rodilla. Entonces, la verdad, yo no sé qué hacer porque yo ya fui con el doctor y él me dijo, pero es que no hay síntomas, como usted dijo, ni signos, no hay inflamación, no tiene no tiene fiebre, no hay nada, están sucios. Entonces no sé qué hacer. Yo en México sabría que tal vez yo hubiera tenido una respuesta que me hiciera sentir tranquila. Ujú. Entonces no No, sé qué hacer. gracias Valeria por compartir. Sí, la sugerencia es insistir en por lo menos hacerle una radiografía, ¿no? Esto es eh, fundamental. O sea, realmente si no hay otros señales de alarma, pero por ejemplo los osteosarcomas no presentan fiebres, no presentan eso, ni a veces ni dolor, ¿no? Entonces sí es fundamental que no se quede en el es normal, porque esa visión de es normal, eso es lo que afecta, impacta que no lleguen los niños a tiempo. Entonces es mejor descartar. Ese Y es el hueso, ¿verdad? ujú, sí, es importante buscar una opción, no sé, hay que investigar un poquito más en Francia, pero debe de haber algunas consultas en privado Él que voy a un pueda privado. acelerar. Mm. Lo revisó y no, pues es que no hay bola, no hay fiebre. Y De tú hecho, puedes cuando él se elegir consultar despierta, otro especialista. yo por mi parte entonces tendría que buscar a qué, a un reumatólogo, por Mira, ejemplo. no, aquí, por ejemplo, vi en la estadística que hay 203 oncólogos en París, en Francia, en todo el país. Entonces, es tener acceso a ese directorio y buscar cuál es el más próximo que tú tengas alcance. Eso podríamos contactar, Beatriz, a los de la Alianza de Padres, que ellos deben de tener un directorio y que con ese vínculo lo pueda revisar un oncólogo pediatra que sí le va a hacer esos estudios, te lo aseguro. Está bien, Porque entonces alguien me sí, va a contactar de aquí de la fundación, entonces, porque ya no entendí. Sí, Valeria, si por favor nos puedes escribir, si me puedes escribir tu teléfono en mensaje directo y yo trato de buscar el médico. Esto que tú nos cuentas, hay muchos padres a los que se enfrentan con el mismo, o sea, las mismas dudas, ¿sabes? De ven con su pediatra les dice que es normal y he Ajá, sabido de muchas historias de padres pues que se tienen que pelear, que tienen que pelear, ¿no? No que se tienen que pelear, pero que tienen que pelear para que los síntomas de sus niños sean reconocidos. Yo te recomendaría, o sea, te vamos a dar la información que te podamos dar. Te recomendaría que trates de buscar a otro pediatra. Hay pues es veces que en ni que, siquiera hay aquí muchos, yo no sé ¿en dónde si vives? en el 78 y voy con un pediatra a Boulogne, o sea, se Ok, supone que está bien, o sea, sí. Sí, vamos a tratar de buscarte un profesional que te pueda ayudar, o sea, ya sea que tú puedas ir a contactar a la Asociación de Padres de Familia que están presentes en los hospitales para que ellos digan a lo mejor un médico que esté más abierto a realizar un examen, que pueda realizar, como dice Javier, al menos una radiografía, pues para descartar de verdad un problema. sí, Esta, pero no te sueltes, Valeria, pues qué bueno que estás aquí en esta reunión y lo que esperamos es que no se confirme el diagnóstico, pero que estés tranquila, ¿no? ajá, sí, porque, Eso es realmente la inquietud de los padres, de nosotros como papás, que no estamos en paz, ¿no? Hasta no tener certeza de qué sucede, ¿no? Entonces, aquí el camino yo sugiero, le voy a pedir a Beatriz contactar a los de la Cecil Galsi, anótale, fue presidenta de esta red de Uniplace, y le voy a buscar su correo para contactarte, Beatriz, con ella, porque son miembros de la CCI, de miembros nuestros, para pedirles esta asesoría y que nos indiquen con qué. eh, Me gustaría que por el chat nos pongas tu ubicación, Valeria, para poder ser más próximos
no tengas que trasladarte tanto y poderte vincular para esta consulta de especialidad. La deben de tener y como miembros de CCI eh, podemos colaborar. Esa es la magia de las redes, ¿verdad? Que no tengamos que llegar desde ceros a estar buscando con la angustia. Entonces, Gracias. con gusto lo hacemos y mandamos ahí un correo. Mándanos tu correo también y la ubicación y estaremos en comunicación, Beatriz, tú y yo. Está bien, gracias. Valeria, en el chat te estoy dejando los correos de Canica, canicafr@gmail.com y francia@canica.org.mx, pero de todos modos deja tu número de teléfono para Beatriz que te pueda localizar. Sí, Ahora sí, Beatriz, nos ibas a comentar algo. Sí, pues precisamente era esta situación que nosotros como migrantes vivimos y que nos sentimos muy vulnerables. Como comentaba Valeria, muchas veces no conocemos el sistema médico francés. En nuestra ciudad tenemos la facilidad en nuestro país, de acercarnos a nuestro médico, de que tenemos recomendaciones y pues no sabemos a qué tenemos derecho nosotros aquí en Francia. Y esta sensación de vulnerabilidad se intensifica cuando enfrentamos un diagnóstico de enfermedad y precisamente por eso nosotros queremos estar aquí todos los voluntarios y los que formamos Canica Francia, que ponemos mucho amor y mucho empeño em, para ayudar a los niños y a las familias que ahora se encuentran aquí en Francia. Y precisamente para paliar a esa vulnerabilidad y esa sensación de que uno está solo, ¿no? Es algo, cuando uno vive la enfermedad, se siente, o sea, solo con su niño en el universo, ¿no? Y es precisamente lo que queremos decirles. Podemos ayudarlos a guiarlos, sobre todo las ayudas que hay aquí en Francia. La enfermedad del cáncer infantil y el cáncer en general aquí en Francia está reconocido como una universidad, bueno, perdón, como una enfermedad de larga duración y todos los gastos pues son absorbidos por la seguridad social. Entonces también es importante que lo sepan, que no los frene el dinero. Se tiene acceso a muchas ayudas, hay muchas asociaciones también aparte de la nuestra y muchas ayudas, la Maison des Handicaps, la Casa de las Discapacidades, la CAF, que también pueden dar muchas ayudas que hacen pues que esta prueba se haga menos pesada psicológicamente, ¿no? Menos presente y que nos concentremos de verdad como padres en estar al 100% para nuestros niños, en acompañarlos y en ver por su salud. Y pues también agradecer a todos los voluntarios de Canica que están aquí presentes en esta reunión. Y también quería mencionar a MEXA, que es la fundación MEXA que nos está apoyando actualmente con la campaña para recaudar fondos. Esta es una fundación que apoya a muchos proyectos educativos y sociales en México y que están presentes aquí en Francia desde hace varios años. Implementan programas educativos para combatir la malnutrición y aumentar el nivel escolar. Y pues también es importante para nosotros mencionarlos porque es uno de nuestros grandes aliados en esta primera fase de Canica acá en Francia. Muchas gracias, Beatriz. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. En caso de que no lo haya, ya iríamos cerrando la sesión. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, Javier, Beatriz, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. A mí me encantó mucho tu presentación, Javier. Nos explicaste todo bastante bien para quienes no conocemos nada de cuestiones médicas. Lo planteaste de forma que lo podamos comprender bien. Beatriz, también con la información que complementaste en la presentación y esto que nos compartes al final en cuanto a la seguridad social, creo que es muy importante para las familias mexicanas saber que podemos acceder para los niños a los servicios médicos con la ayuda de seguridad francesa. Te agradezco mucho por esta información también a ambos. Y por parte de la sección consular, agradezco también a las demás personas presentes que nos acompañan hoy. En caso de dudas, no duden en escribirnos si quieren contactar a Canica para alguna pregunta relacionada con algún niño que tenga
algún padecimiento de cáncer, algún síntoma, signo, con mucho gusto les puedo yo pasar la información. Y Beatriz, Javier, también, si me autorizan, les puedo compartir a las personas que se registraron para el resto de las actividades de la semana esta presentación. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día allá en México y muy bonita noche a todos aquí en Francia. Hasta luego. Gracias Gracias. a todos, qué gusto.